Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, doctor. ¿Podrían hacerme recuerdo, por favor, qué fue lo último que hemos visto? Doctor, usted terminó de hablar sobre el tratamiento con la mescalina, que no me acuerdo, tenía efecto alucinógeno. Ah, de acuerdo. Ya. Bueno, tengan ustedes buenas tardes. Entonces vamos a continuar con el avance de la materia. Me dicen que lo último que vimos fue el grupo de sustancias relacionadas con la mescalina. Me pregunto si ya les había hablado de aquellas sustancias perdón, de aquellas plantas que tienen sustancias anticolinérgicas o todavía no. Creo que no, doctor. No todavía, ya. Sí les he mencionado el origen, ¿no es cierto? De la psilocibina, la mescalina, esta sí. Sí, doctor. Ah, ya. Bueno, simplemente para un poco recordar, en este grupo de sustancias psicodislépticas o alucinógenas, las dos sustancias que tienen mayor potencial adictivo serían la marihuana y la ketamina, ¿no? De la cual en un momento más voy a hablar. Em, en cambio, las otras sustancias, estas por ejemplo, la psilocibina, la mescalina, la armalina y el LSD, tienen propiedades psicoactivas, pero que están, aunque se explican por el aumento de la acción de la serotonina en el cerebro. Es decir, no tienen una acción directa sobre el circuito del placer, que es una de las explicaciones de por qué estas dos sustancias que les he mencionado y las otras que hemos visto, em, sí tienen y por lo tanto pueden producir con mayor frecuencia adicciones. Dentro de este grupo de sustancias psicodislépticas, es decir, que alteran las, las funciones cognitivas, especialmente las sensoperceptuales, también podemos mencionar aquellas cuyo mecanismo de acción más bien involucran a sustancias anticolinérgicas, tales como la iosiamina, la escopolamina y la atropina. En este grupo de sustancias, o mejor dicho, dentro de estas sustancias están aquellas que se encuentran, por ejemplo, en la planta del floripondio, que es una flor bastante bonita. Seguramente la han visto, es una planta que
se puede encontrar acá en Cochabamba y me imagino en otros lugares de Sudamérica. Em, es bastante fragante la flor y hay personas pues que utilizan, ¿no? El mate del floripondio para eh, intoxicarse, ¿no? Pero en algunos casos tiene propósitos rituales, es decir, hay brujos o chamanes que utilizan esta planta para sus ritos, ¿no? Obviamente ellos saben cómo utilizar, qué dosis, etcétera, ¿no? Pero si ustedes recuerdan en su primer parcial, les puse un caso clínico de este youtuber que pues por curioso se toma él, vaya a saber uno qué cantidad del mate de la flor del floripondio y termina con un cuadro de delirium, ¿no? Es importante que recuerden que estas sustancias son potencialmente productoras de cuadros de delirium, ¿no? De síndromes confusionales. Otras plantas que también tienen estas sustancias anticolinérgicas son esta, que también se le llama la higuerilla del diablo, o la cornetita del infierno, o no, la cornetita del diablo también se le puede llamar. Sí, cuando la flor se seca, se forma esta como valla que cuando se seca tiene esta apariencia. Estas son sus semillas y esta es la cubierta, ¿no? El nombre más internacional, digamos, sería el estramonio. También se le llama chamico. Igual esta planta existe en nuestro medio. En algunos casos se puede encontrar cuadros de intoxicación cuando las personas, especialmente los niños, ingieren las semillas de la planta, que al parecer tienen un sabor un poco dulce. Entonces chupan las semillas, se las tragan y bueno, ahí los niños se intoxican, ¿no? Otra planta que también es rica en este tipo de sustancias anticolinérgicas es la campanilla azul, que igual es una planta que se encuentra en nuestro medio. Una característica física de alguien que ha consumido este tipo de sustancias es la midriasis. Pero vean ustedes que la midriasis también puede estar presente en personas que han consumido cocaína. La midriasis también puede estar presente en personas que han consumido de estas sustancias alucinógenas, estas de acá, estas. Alguien que ha consumido ayahuasca o que se ha tomado un brebaje en base a San Pedro o ha consumido hongos de estos alucinógenos o ha consumido LSD, también puede tener midriasis. Pero la característica o las otras características físicas de alguien que está intoxicado con estas plantas o con estas sustancias anticolinérgicas es que aparte de la midriasis va a presentar los otros componentes del llamado síndrome anticolinérgico y que ustedes seguramente en farmacología sí han podido escucharlo mencionar. Y generalmente este síndrome se lo abrevia, o para recordarlo, mejor dicho, se lo recuerda con una frase en que dice que quien tiene este síndrome anticolinérgico está ciego como murciélago, loco como sombrerero, seco como el desierto y rojo como betabel. ¿Por qué? Porque quien tiene síndrome anticolinérgico, para empezar, pues va a tener midriasis, ¿no? Eso ya les dije que es una cosa que llama la atención. Pero esta midriasis va a traducir en una incapacidad del ojo para acomodarse a las distancias. La persona no va a poder enfocar, por ejemplo, los ojos a una visión cercana.
entonces va a tener una visión borrosa, ¿no? Ciego como murciélago. Loco como sombrerero, ¿por qué? Porque la persona va a desarrollar este síndrome de delirium o síndrome confusional agudo, y pues en el delirium la persona tendrá alucinaciones, tendrá ideas delirantes, estará totalmente confusa. Justamente como le pasó al muchacho este del caso clínico que les puse en su primer parcial. Además, esta persona tendrá una rubicundez facial especialmente, ¿no? Los vasos sanguíneos de la piel presentan una vasodilatación, dándole a la persona un aspecto rojizo. Alguien que tiene este síndrome además tiene incapacidad para sudar. La piel está seca, ¿no? La piel, bueno, obviamente también la boca. Y aunado a esto, como la sustancia es anticolinérgica y sabemos que los intestinos para funcionar necesitan del estímulo colinérgico del sistema parasimpático, entonces alguien que tiene esta intoxicación presentará ilio paralítico. Por lo tanto, a la auscultación, ustedes podrán no escuchar más bien ningún sonido eh, abdominal, ningún ruido abdominal. Entonces, esa es la manera en la que ustedes podrían darse cuenta de que esta midriasis es parte del síndrome anticolinérgico, y si no encontraran estos síntomas, los signos, deberían pensar en una otra intoxicación, ya sea por estas sustancias serotoninérgicas o que favorecen eh, la neurotransmisión serotoninérgica, o a lo mejor el uso de estimulantes como por ejemplo la cocaína. ¿Hasta acá estamos claros o hay alguna duda o pregunta? Doctor, solo una duda. Por tener efecto anticolinérgico sí puede llevar a delirio, ¿no? Sí, Y eso podría ser como que en el momento del diagnóstico confundirnos. pues sí, porque en pleno delirium la persona podría parecer que tenga un síndrome psicótico. ¿A eso se refiere usted? ¿O a qué se refiere? ¿O confundirse con qué? Exactamente, con síndrome psicótico. Claro, pero en el síndrome psicótico no tendría por qué haber desorientación, no tendría por qué haber hipoprosexia, y no tendría por qué haber fluctuaciones del nivel de conciencia, cosa que sí podrían encontrar ustedes en alguien que está intoxicado con esta sustancia anticolinérgica. Y eso es justamente por qué puse el caso clínico del muchachito, este youtuber, en el primer parcial, ¿no? Para que ustedes tengan la astucia, digamos, de poder justamente darse cuenta de eso, de que a pesar de que este muchacho estaba alucinado, estaba con ideas delirantes, lo importante era más bien fijarse en la hipoprosexia, en la desorientación y en la alteración del nivel de conciencia, ¿no? Y directamente decir, ah, no, esto no es un síndrome psicótico, esto es un síndrome confusional o delirio. Gracias, doctor. Ok. Bien, entonces, eso con estas sustancias anticolinérgicas. Dentro de este grupo también tenemos a estas otras, que son la ketamina, la fenciclidina y el dextrometorfano. No se conoce del todo todavía el mecanismo de acción de estas sustancias. Parecería ser que tienen, bueno, que el origen de su acción es más bien, o está más bien relacionado con un aumento de las señales glutamatérgicas en el cerebro, más que la serotonina o más que incluso la dopamina. A pesar de ello, repito nuevamente que la ketamina
tiene un alto potencial adictivo, ¿no? A estas sustancias también se les llama drogas o sustancias psicoactivas de tipo disociativo. Las personas que consumen estas sustancias pueden tener estos fenómenos, ¿no?, de disociación. Y de estos, pues la ketamina y el dextrometorfano sí tienen efecto, o mejor dicho, sí tienen utilidad médica. La ketamina, por ejemplo, se puede utilizar en anestesiología. Se puede utilizar para hacer procedimientos menores, ¿no? Por ejemplo, la reducción de una fractura o la curación, la curación de alguna quemadura. Se puede utilizar esta sustancia. Y el dextrometorfano, bueno, ustedes saben, es una sustancia que se utiliza en los jarabes para la tos. En cambio, la fenciclidina o PCP, o polvo de ángel también llamado, esta no tiene un efecto, no tiene una utilidad médica como tal, ¿no? Es más bien de uso recreativo o de abuso. Recordarán ustedes que la ketamina, o a la ketamina la mencioné en el capítulo de depresión, ya que actualmente se utiliza la ketamina y un derivado de la ketamina, que es la esketamina, para el tratamiento de cuadros depresivos muy graves, de estos que tienen inminente riesgo de suicidio. En todos estos casos, no existe, o sea, me refiero a las intoxicaciones, no existe un tratamiento específico. Es decir, no hay como decirles ¿cómo se llama? Un antídoto para la intoxicación por estas sustancias. Básicamente es esperar a que el efecto de la sustancia vaya pasando, es decir, es un tratamiento más bien de soporte, ¿no? A excepción de las personas con intoxicaciones por sustancias anticolinérgicas, en general, pues la intoxicación con estas otras no tienen un riesgo vital muy grande, ¿no? Obviamente acá sí, porque, por ejemplo, la persona que se ha intoxicado con alguna de estas sustancias puede desarrollar, por ejemplo, taquiarritmia, es decir, el latido cardíaco puede acelerarse muchísimo. Entonces, en este caso, habrá que utilizar algunas sustancias más bien que contrarresten esto. Pero a diferencia o sea, aparte de esto, pues no hay mucho más que hacer con este tipo de sustancias, no más que esperar a que el propio metabolismo de la persona se deshaga de la sustancia. No recuerdo si en la anterior clase ya hablamos de sustancias depresoras y estimulantes. Por favor, si me pueden confirmar. Hola. ¿Ya hablamos de sustancias depresoras o de sustancias estimulantes? Hola, ¿me escuchan? Creo que no, doctor. Ah, de acuerdo. Entonces seguramente empecé solamente con sustancias psicodislépticas. Bien, otro grupo de sustancias que están clasificadas según la Organización Mundial de la Salud es el grupo de las sustancias depresoras. De este grupo, quizás la más común, la más conocida y de lejos la más consumida a nivel mundial, pues viene a ser el alcohol. ¿Sí? El alcohol es una sustancia que, como está en este grupo, pues deprime al sistema nervioso central. Quien consume alcohol, poco a poco va, según el nivel de alcohol va subiendo en la sangre, pues esto hace que cada vez más áreas del cerebro se vayan, entre comillas, apagando, ¿no? Se vayan deprimiendo.
Pero ustedes han debido notar que muchas veces quien consume alcohol al principio más bien parece que estuviera estimulado. Hay personas que cuando toman algunas copas, no muchas, ¿no? Pero al principio hablan más, ríen más, incluso están como que más activos, pueden cantar, pueden bailar, es decir, hacer cosas que normalmente no harían. Entonces eso parece un poco ilógico o incongruente con la idea de que el alcohol más bien es un depresor del sistema nervioso central. Pero aquí el fenómeno que ocurre es que el alcohol apaga o deprime primero a la corteza prefrontal, que ustedes recuerdan del capítulo 1, es la parte del cerebro más racional y que pues tiene todas las inhibiciones propias de, pues, del ser humano. Es la parte del cerebro que les diré que hace que seamos corteses, que es la parte del cerebro que nos permite pensar en las consecuencias de nuestros actos, que nos permite pensar en las necesidades de los otros, ¿no? En general, pues la parte del cerebro que nos hace portarnos bien. Pero si uno ha bebido y esa parte del cerebro pues queda anulada, entonces el- muchos impulsos que tiene la persona, tanto de agresividad como impulsos sexuales o cualquier otro impulso, pues va a ser mucho más fácil que se exprese. Por eso es que hay personas que cuando no beben, pues son muy tranquilitas, incluso hasta un poco tímidas, pero cuando empiezan a beber, no, pues se convierten en otras personas, ¿no? Pueden incluso llegar a tornarse hasta muy agresivos o hacer cosas pues muy osadas. Pero repito una vez más, esto es porque el alcohol ha deprimido a sus cortezas prefrontales. Conforme el nivel de alcohol va subiendo en la sangre, como pueden ver acá, pues ya los efectos depresores del alcohol se van haciendo cada vez más patentes, ¿no? La persona empieza a tener un habla disártrica o arrastrada, empiezan a haber dificultades en cuanto a la coordinación, al equilibrio, esto hace que la persona tenga una marcha atáxica, la capacidad en general de pensar se enlentece, hay una incapacidad para controlar las emociones, puede haber la habilidad emocional, la persona tiene lentitud de sus reflejos, incapacidad para calcular bien distancias y hay una tendencia a el sueño, ¿no? Y si los niveles de alcohol siguen subiendo, llega un momento en que la persona puede incluso entrar en obnubilación, posteriormente en estupor y finalmente en coma y bueno, luego incluso fallecer. Una manera de poder evaluar cómo ha estado consumiendo alcohol la persona y si esta manera de beber pudiera representarle algún riesgo es el uso del test CAGE o cuestionario CAGE. Este es un test que solamente está compuesto de 4 preguntas bastante sencillas y que ustedes pueden realizar a medida que entrevisten a la persona. Incluso lo pueden hacer de manera camuflada, es decir, preguntar estas preguntas muy separadas en su entrevista, de modo que la persona no se dé cuenta de que le estamos indagando sobre su modo de beber. Las preguntas son, ¿ha tenido usted alguna vez la impresión de que debería beber menos? ¿No? ¿Sí o no? ¿Le ha molestado alguna vez la gente criticándole su forma de beber? ¿Sí o no? ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su forma de beber? ¿Sí o no? ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios o para liberarse de una resaca? ¿Sí o no? Si la persona ha respondido todo no o hasta un sí, podemos decir que su
manera de beber es social, ¿no? O quizás la persona directamente no beba, es decir, sea una persona que no le guste beber y ya. Si la persona ha respondido a 2 sís, es alguien que pudiera estar en riesgo. Es decir, que en algún momento el modo en que la persona está bebiendo podría representarle algún perjuicio. Acá corresponde que ustedes alerten a la persona y le digan, oiga, reevalúe usted bien cómo, cuándo, cuánto y con quiénes está bebiendo, porque podría ser que en un futuro usted tenga algún perjuicio por el modo en que está bebiendo. Si la persona ha respondido a 3 sís, esta persona probablemente ya haya experimentado algún tipo de perjuicio por su modo de beber. Si ese fuera el caso, ustedes deberían recomendar que la persona beba menos frecuentemente o en menor cantidad. Pero si la persona ha respondido a los 4 sís, esta persona tiene una alta probabilidad de que ya haya desarrollado una dependencia del alcohol. Habría que hacer una entrevista mucho más en profundidad para confirmar esto, o incluso derivar a la persona o referir a la persona con un psiquiatra para que haga una evaluación mucho más fina de las circunstancias, del modo en que la persona está bebiendo. Pero es, es muy preocupante que una persona responda a las 4 sís. Y en ese caso, la primera recomendación que ustedes deberían dar a alguien que les responde a los 4 sís es que no beba, que no vuelva a beber. ¿No? Esto en el entendido de que si la persona realmente tiene una dependencia del alcohol, el único tratamiento para cualquier dependencia es que la persona no beba nunca más. De esto les voy a hablar con más detalle en un momento más, no se preocupen, pero bueno, quería puntualizar esto. Con respecto a las señales físicas o a la apariencia que una persona que ha consumido alcohol tiene, pues creo que no necesito explicar mucho más, ¿no? Creo que todos en algún momento de su vida han podido ver a una persona ebria. Pues esa es la apariencia que tiene una persona que está intoxicada con alcohol. A eso súmenle el tufo o el aliento alcohólico y pues ya, así es como se ve a alguien que está intoxicado con alcohol. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? No, doctor. No. Otro grupo de sustancias depresoras es el grupo de las benzodiazepinas o hipnóticos, ¿no? Estas son sustancias que la mayor parte, en su mayor parte, tienen un uso cotidiano dentro del accionar médico. Acá, por ejemplo, podemos mencionar a las benzodiazepinas como el diazepam, el flunitrazepam, el midazolam, el alprazolam, el quetazolam, el clordiazepóxido, que no existen en Bolivia por si acaso, el lorazepam y el clonazepam. Otras sustancias dentro del grupo de las depresoras, pero que no son benzodiazepínicas, podrían ser, por ejemplo, el fenobarbital, que es un barbitúrico que se utiliza en el tratamiento de la epilepsia, y el carisoprodol, que es un medicamento que se utiliza como relajante muscular central. ¿Sí? Entonces, estas sustancias podrían ser también utilizadas con un patrón de abuso o de dependencia. De las benzodiazepinas, las que tienen mayor potencial de abuso o de dependencia son aquellas que tienen vida media corta. Entonces, acá podemos mencionar, por ejemplo, al alprazolam y al flunitrazepam, ¿no? Y al lorazepam también. Como tienen vidas medias cortas, esto hace que se deben prescribir o se deben administrar con un tiempo menor,
cada 6 horas, cada 8 horas. Entonces, esa mayor frecuencia de administración hace que la persona tienda a engancharse más con la sustancia. En cambio, benzodiazepínicos con vidas medias largas, por ejemplo, el diazepam, el clonazepam, o peor todavía el clordiazepóxido, que tiene una vida media larguísima, no tanto, porque pues la persona podría utilizar esta sustancia una vez al día, digamos, o dos. Entonces esto disminuye la posibilidad de que la persona se enganche con la sustancia. Otro grupo de sustancias depresoras es el de los analgésicos opioides. Estos, pues, estas son sustancias que en medicina las utilizamos más que todo como analgésicos, ¿no? Estas son derivadas del opio, por eso son opioides. Como ejemplos de esto tenemos, por ejemplo, a la morfina, a la desomorfina, no, perdón, no, primero las que tienen uso médico, a la morfina, el fentanilo, la codeína, el tramadol y el depopropoxifeno. ¿Sí? En general estos se utilizan como sustancias analgésicas. Acá podríamos mencionar también a la loperamida, que se utiliza para las diarreas, como sustancias o elementos de uso médico, ¿no? Pero también existen opioides que tienen un uso puramente, para uso puramente abusivo o dependiente, y cuya producción y comercialización es enteramente ilegal. Y acá podríamos mencionar a la desomorfina, también llamado crocodile en el medio popular, y a la heroína, ¿no? Estos dos opioides no tienen ningún uso médico, no van a ver heroína o desomorfina en ninguna guía de tratamiento. No obstante, quienes fabrican estas sustancias, pues las hacen fuera de la ley, ¿no? De todas las sustancias que hasta ahora he mencionado, es quizás este grupo, el de los opioides, el que tiene mayor potencial adictivo. Rápidamente las personas que consumen opioides se enganchan a estas sustancias, porque tienen la tendencia a producir tolerancia muy rápido y a producir horribles, terribles síndromes de abstinencia. Afortunadamente, sus síndromes de abstinencia no son mortales, pero son muy desagradables de pasar. La persona empieza a sentir dolores en el cuerpo, diarrea, vómitos, escalofríos, hay una sensación de frío intenso, em, hay piroerección, este, la persona tiene midriasis. Es una sensación tan desagradable que la persona pues rápidamente quiere volver a consumir la sustancia para no sentir ese síndrome de abstinencia. Y por otro lado, estos opioides pueden consumirse por vía parenteral, es decir, se inyectan muchos de ellos. Entonces, la vía parenteral, ya sea endovenosas, ya sea la vía intramuscular, tiene que ver también en su potencial adictivo. Entre la vía oral o ingerida y la vía, por ejemplo, endovenosa, siempre la vía endovenosa va a tener un potencial adictivo mucho mayor, sea en el caso de los opioides, sea en el caso de la cocaína o cualquier otra sustancia. Esto otra cosa con los opioides. Una señal física de que alguien ha consumido opioides es que, pues, tendrá muchas características parecidas al de una persona ebria, ¿sí? No habrá tufo, pero habrá la tendencia a ¿dónde está? A la hipotensión, a la frialdad de la piel, pero sobre todo, y algo es muy característico de los opioides, es que se produce miosis. Sí, esto es algo muy característico solamente de los opioides.
Esto para que lo tengan en cuenta ustedes, ¿sí? Los opioides producen miosis. Y otra característica que ustedes pueden investigar como antecedente es que, por ejemplo, el tramadol, que no sé por qué no está aquí, aquí está. El uso del tramadol o el uso de la morfina, cuando se los utiliza en altas dosis, es muy común que produzca crisis convulsivas. Si a ustedes les llega un paciente miótico, con hipotensión, con bradicardia, en estado de inconsciencia, y la familia dice que antes de estar así tuvo crisis convulsivas, sospechen, tengan una alta sospecha de que esta persona haya podido utilizar algún tipo de opioide. En estos dos casos, en el caso de las benzodiazepinas y en el caso de los opioides, benzodiazepinas, ojo, repito, estas que están en anaranjado, no aplica lo que les voy a decir para el fenobarbital ni para el carisoprodol. Para las benzodiazepinas se puede utilizar un antídoto, que es el flumacenilo. Si ustedes sospechan que su paciente está intoxicado con diazepam, flunitrazepam, midazolam, alprazolam, ketazolam, clordiazepóxido, lorazepam o clonazepam, se puede administrar flumacenilo para revertir el efecto de de las benzodiazepinas. Si lo que sospechan es que su paciente está intoxicado con opioides, aquí el antídoto es más bien la naloxona. De hecho, en los protocolos de intoxicación, generalmente ya de manera incluso como protocolo, se les suele aplicar a personas inconscientes ambas sustancias, no tanto naloxona como flumacenil. Hay que tener cuidado, eso sí, de que una vez que la persona ha recuperado la conciencia, pues no nos haga un síndrome de abstinencia, porque inmediatamente después de haber usado la sustancia del antídoto, podría ocurrir el síndrome de abstinencia a benzodiazepínicos, ¿no? O un síndrome de abstinencia a opioides. De estos dos, el síndrome de abstinencia más peligroso es el de las benzodiazepinas, porque la persona podría incluso entrar en un estatus epiléptico, ¿no? El síndrome de abstinencia con opioides, bueno, muy desagradable y todo lo que quieran, pero pues no va a representar un riesgo para la vida de la persona, pero hay que estar atentos. Y finalmente, dentro del grupo de los opioides, perdón, de los depresores, tenemos a los inhalantes. Los inhalantes que pues están representados por sustancias derivadas del tolueno, que es básicamente una sustancia que solubiliza ciertas pinturas, ciertos barnices o pegamentos. En nuestro medio, se han debido fijar ustedes en la cancha, en la zona sur, o incluso aquí en la América y Libertador, cerca de donde está el edificio de donde antes se pasaban clases, se han debido fijar, habían siempre, y hay todavía algunos muchachitos que están ahí apostados, algunos de ellos que limpian los parabrisas, que están con sus perritos y todo. Y se han debido dar cuenta que muchos de ellos manejan estos botecitos. Lo que hay dentro de esto es un pegamento industrial que se llama clefa y que pues tiene esta sustancia disolvente que es tolueno o algún compuesto derivado del tolueno. Cuando se inhala estas sustancias, pues la persona tiene una sensación muy grata de estar flotando o de tibieza en el cuerpo y esto puede generar adicción. El gran problema de los inhalantes es que el tolueno y sus sustancias derivadas son muy neurotóxicas. Rápidamente pueden producir daño neuronal, pero no solamente al cerebro, también pueden producir injurias renales, pueden producir toxicidad en la médula ósea, haciendo que la persona, por ejemplo, tenga aplasia medular. Entonces es muy común que las personas
involucran en el consumo de inhalantes empiecen a tener efectos físicos, ¿no? Muy serios. Por eso es que generalmente ustedes no van a ver inhaladores de clefa muy mayores, que tengan, no sé, 35, 40 años, es muy raro. Generalmente mueren muy jovencitos ellos, ¿no? Por las consecuencias propias del tolueno. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda o pregunta con respecto a las sustancias depresoras? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Y hablando de las sustancias, ahora toca hablar de las estimulantes. Estas sustancias en general lo que producen es un aumento de las funciones mentales, de la actividad motora, de la actividad psíquica, un aumento de la memoria, un aumento en la capacidad incluso productiva. La persona puede mostrarse logorreica, taquilálica. La persona tiene menor necesidad de dormir, no duerme, la persona duerme muy poco. En casos de intoxicaciones mayores, la persona también puede presentar síndromes psicóticos. Pueden aparecer ideas paranoides o ideas de grandeza o ideas místicas. Y también podrían ocurrir la presencia de alucinaciones, ¿no? Am, Quizás la sustancia paradigmática del grupo sea la cocaína. Este es un alcaloide que se extrae de las hojas de la coca y debido a todo un proceso que conlleva el uso de lo que se llaman precursores, el objetivo final pues es extraer la sustancia más pura que es el clorhidrato de cocaína. Pero antes de llegar al clorhidrato de cocaína, las personas, perdón, los productores pueden extraer sustancias intermedias, ¿no? Que todavía no tienen el grado de pureza del clorhidrato, pero que ya se pueden comercializar, ya se puede consumir. Esta es justamente, o esto es justamente lo que sucede con el sulfato de cocaína. El sulfato de cocaína es una sustancia marrón, apelmazada, tipo, vean ustedes que tiene la apariencia un poco como de la chancaca, que es este dulce hecho a base de la caña de azúcar. También tiene esta apariencia como de tablilla. Los que son del oriente de Bolivia, pues conocen. Creo que en el Brasil también existen unos dulces parecidos a estos. Pero al ser sustancias todavía impuras, que tienen, pues, por ejemplo, estos elementos sulfatados, es imposible pensar que éstas se puedan consumir de manera, por ejemplo, intravenosa. La única manera de poder consumir esta sustancia, el sulfato de cocaína, es fumándola. No hay otra. No se puede esnifar, no se puede inyectar. Se fuma. Entonces, quienes fuman sulfato de cocaína suelen manejar, pues, pipas, ¿no? Y suelen mezclar el sulfato de cocaína con tabaco o con marihuana. Bueno, estas son, ¿no?, el tipo de pipas que se utilizan en el consumo del sulfato de cocaína. Comprenderán ustedes que al ser sustancias sulfatadas las que se encuentran aquí, pues el olor es bastante penetrante y pues no es nada agradable. Es más bien parecido a los huevos podridos. Es un olor bastante penetrante, la verdad. El problema del sulfato de cocaína es su alto poder adictivo. Como es una sustancia que se fuma, la vía fumada es incluso más adictiva que la vía endovenosa. Por eso también la nicotina es tan adictiva, porque se fuma. Es decir, hay una gran cantidad de la sustancia que ingresa al cuerpo mediante los alvéolos pulmonares. Entonces es muy común encontrar personas que se pueden pasar días, semanas incluso, encendiendo pipa tras pipa del sulfato de cocaína.
A diferencia de la marihuana, donde el consumo incluso puede ser, entre comillas, social, ¿no? Bueno, quienes consumen marihuana, por ejemplo, pueden llamar a los cuates, decir, oye, nos reuniremos en tal lugar, entonces van, se reúnen, ponen música, compran comida y están ahí, jiji, jaja, reunidos. En cambio, los fumadores de sulfato de cocaína no. Se encuentran con su dealer, se compran su sulfato y se encierran en una habitación, generalmente incluso a oscuras, incluso llegan a tapar las ventanas, porque empiezan a aparecer ideas muy paranoides, ¿no? De que los están persiguiendo, de que en cualquier momento los van a agarrar y pues se quedan ahí, fumando pipa tras pipa. Rápidamente estas personas, por lo tanto, tienen un deterioro en su salud física. Pierden mucho peso, se deshidratan, se desnutren. La xerostomía que se produce por el uso de la cocaína puede llegar incluso a rápidamente destruir la dentadura. Además, recuerden que pueden haber incluso restos del ácido sulfúrico con el cual con el cual se extrae esta cocaína y ese ácido también puede, de cierta manera, destruir los dientes, ¿no? Entonces es realmente muy, muy adictiva el sulfato de cocaína. La forma más pura, les había dicho, es el clorhidrato de cocaína, ¿no? El clorhidrato de cocaína, pues de lejos es mucho más costoso que el sulfato de cocaína. Se requieren mayores precursores, mayor mano de obra para llegar al clorhidrato y por lo tanto, pues es caro. La apariencia del clorhidrato de cocaína, pues es la de este polvo blancuzco que es muy hidrofílico y que se puede disolver en líquidos. Este polvo se puede inhalar, no se puede esnifar y mezclando con agua se puede inyectar. A diferencia del sulfato de cocaína, el potencial adictivo del clorhidrato es un poco menor, especialmente la vía esnifada. No es tan frecuente o es menos frecuente en todo caso que la persona se enganche con el clorhidrato de cocaína esnifado. Sí es más frecuente o más común que la persona se enganche si se inyecta la sustancia. Recuerden que la vía fumada y la vía endovenosa son las dos que tienden a producir mayor adicción, ¿no? Por el acceso de la sustancia al cuerpo, porque es una vía rápida y porque la cantidad de la sustancia que ingresa al cuerpo también es mayor. Y también tenemos una última presentación de cocaína, que es la base libre o crack también, así se le llama. Esta es un tipo especial de cocaína que no es tan, ¿qué les diré? No es tan impura como el sulfato de cocaína, em, pero que solamente se puede fumar. Se volatilizan estos terrones de cocaína de base libre y al calentarlos y al volatilizarse la cocaína, al vaporizarse, se rompen. Y al romperse este terrón, suena como cuando se rompe una galleta, crack. De ahí viene el nombre de esta sustancia. Estas son algunas de los instrumentos con los cuales se consume el crack, ¿no? Entonces, el modo de consumo acá es fumado. Independientemente de si la persona ha consumido clorhidrato, sulfato o crack, los efectos físicos de su consumo van a ser los mismos. La persona, debido a que pues, la cocaína es un análogo, es un simpático mimético, entonces pues presentará midriasis. Al ser un estimulante, la persona estará con inquietud, con hiperactividad, puede la persona incluso llegar a la agitación psicomotriz, peor todavía si es que aparecen síndromes psicóticos, ¿no? La persona puede tener, como les había dicho, ideación paranoide o ideas de grandeza o místicas.
Las alucinaciones que pueden aparecer, más que todo son de tipo auditivo o también se han descrito alucinaciones táctiles. Es común que la persona sienta que, por ejemplo, le caminan bichos por la piel. Este fenómeno se llama formicación, no fornicación, formicación con M. Quienes consumen clorhidrato de cocaína, dado que esta sustancia es un potente vasoconstrictor, puede con el paso del tiempo producir una hipoxia del cartílago del septo nasal. Y con el paso del tiempo este se puede perforar, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la imagen. Como es una sustancia que estimula el sistema nervioso simpático, la persona que se intoxica con cocaína puede tener una frecuencia cardíaca muy alta, una presión arterial muy alta también. Y esto generar arritmias con todas las consecuencias lógicas de esto. Puede terminar la persona tener un infarto del corazón, así como también desarrollar isquemia cerebral por la generación de émbolos, ¿no? A partir del corazón hacia el cerebro. Pero el aumento de la presión arterial puede ser tan alto que también puede producir esto hemorragias cerebrales, ¿no? Porque se rompen los vasos sanguíneos del cerebro. En caso de intoxicación por cocaína, el tratamiento básicamente es de soporte. No hay un antídoto para contrarrestar los efectos de la cocaína. Es hidratar a la persona. Si la persona está con un síndrome psicótico, pues dar algún antipsicótico para que rápidamente los síntomas se controlen. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? Doctor, Dígame. eh, sabemos que el uso de la cocaína nos puede llevar a un delirio o a trastornos psicóticos. Sí. ¿También podría llevar a una demencia a largo plazo, doctor? Todas las sustancias que estoy mencionando, todas en personas que las consumen o por muy largo tiempo y o a altas dosis, pueden producir deterioro cognitivo, todas ellas. Gracias, doctor. Okay. ¿Alguna otra duda hasta acá? Creo que no. Ya. Otras dos sustancias que se engloban dentro del grupo de las estimulantes son, por ejemplo, las xantinas o metilxantinas, y de estas, pues, cobra especial relevancia la cafeína. Junto con la cafeína estarían la teofilina y la teobromina, pero que no tienen, digamos, una significación muy grande desde el punto de vista del abuso, de la dependencia. La teofilina, pues, está en el té y la teobromina está en el chocolate. Pero la cafeína es una sustancia que se ha popularizado mucho a partir de los refrescos de cola, ¿no? La Coca-Cola, la Pepsi y bueno, del propio café, ¿no? ¿Quién no ha tomado alguna vez una taza de café? El problema está cuando la cafeína se la toma en grandes cantidades. Si bien su potencial adictivo no parece ser alto, en grandes cantidades esta sustancia sí puede llegar incluso a producir síndromes psicóticos, síndromes maníacos. Aparte, claro, de que al ser estimulante del sistema nervioso simpático, podría generar también, por ejemplo, aumento de la presión arterial y arritmias cardíacas. Es especialmente llamativo el consumo de estas sustancias asociado a estas bebidas energizantes, que justamente tienen como un componente básico la cafeína. No solo eso, sino que hay, pues, industrias que le agregan taurina a la bebida. La taurina es un aminoácido que potencia el efecto de de la cafeína y aumenta también la absorción de la cafeína en el aparato gastrointestinal.
Personalmente yo he visto un caso de una persona que desarrolló un síndrome psicótico, maníaco psicótico, en relación al consumo de Red Bull. Y que lamentablemente después esto parece que gatilló un trastorno bipolar. También dentro de estos consumos asociados, son muy peligrosos la asociación, por ejemplo, de cafeína y cocaína, que cada vez está siendo más popular, por ejemplo, entre los transportistas. Han debido ver ustedes ahí en las calles alguna vez, en las carreteras, por ejemplo, se venden preparados, ¿no? Por ejemplo, las hojas de coca las consumen justamente con Red Bull o estas bebidas energizantes. Cualquier mezcla de este tipo de sustancias puede ser muy peligrosa porque pueden potenciar sus efectos. Imagínense dos estimulantes, la cocaína de las hojas de coca más la cafeína de los energizantes estos. O también otra mezcla que se ve, que incluso ya se comercializa así como lata preparada, es la unión de cafeína y alcohol. Esta también es peligrosa. Uno a lo mejor en su lógica diría, bueno, pero se contrarrestan, pues un estimulante como la cafeína más un depresor como es el alcohol, pues está bien, se anulan los efectos. Pues no, no se anulan. Lo que puede suceder es que el alcohol puede mimetizar o puede disminuir las señales de intoxicación por cafeína. Les ha debido suceder a ustedes, o tal vez han visto que ha sucedido a alguno de sus compañeros, que por estudiar pues se toman mucho café, pero resulta que después de la tercera taza de café pues están con el pulso totalmente alterado, tembloroso, y pues hay una sensación como de angustia, de ansiedad, ¿no es cierto? Entonces uno dice al sentir esto, dice, pues no, ya no, gracias, ya no quiero más café. Pero alguien que está además con alcohol, sea vodka o lo que fuere, puede no experimentar esas señales de alerta y seguir tomando más y más y más y más hasta que esos niveles de cafeína realmente pueden producir problemas a nivel cardiovascular o incluso llegar a producir cuadros psicóticos. Ese es el problema de las mezclas con respecto a estas sustancias. ¿Qué más quería decir con respecto a esto? Nada más, eso. Y bueno, otra sustancia que se sabe es estimulante, está dentro de este grupo, es el tabaco, específicamente la nicotina que está en el tabaco. No voy a ahondar mucho con respecto a lo del tabaco, sabemos que es una sustancia lícita, es una sustancia que pues que se comercializa en todo el mundo y está generando muchos problemas de salud pública, ¿no? Por todos los efectos físicos asociados a su consumo, al fumar el tabaco, ¿no? Problemas a nivel pulmonar por la generación de EPOC, problemas en relación a el cáncer, ¿no? Cáncer de boca, de pulmones, renal, de vejiga, cáncer de colon. Em, entonces, una de las sustancias que más dinero hace que se tenga que gastar para, pues, tratar las consecuencias de su consumo. Y por otro lado, se dice que la nicotina es tan adictiva o incluso más que los mismos opioides. Por eso es tan difícil que las personas que han desarrollado la adicción al tabaco puedan desengancharse, ¿no? O sea, puedan mantenerse abstinentes. Una sustancia que se sabe que puede ayudar a las personas que tienen adicción al tabaco, esto ya se los había mencionado en la clase de depresión, es el bupropión. El bupropión es un antidepresivo, lo saben ustedes, que les había mencionado que tiene tres características destacables. Uno, es un antidepresivo dual, inhibe la recaptación de serotonina y dopamina, perdón, no serotonina, noradrenalina y dopamina. Y por otro lado, es una sustancia que no está indicada en personas que tienen epilepsia
o que tienen antecedentes de crisis convulsivas porque disminuye el umbral convulsivo. Y es una sustancia que es relativamente segura en personas que tienen trastorno bipolar. Si ustedes, bueno, no sé ustedes, si hay una persona que tiene un cuadro depresivo, es decir, una fase depresiva del trastorno bipolar, se podría utilizar con mucho cuidado el bupropión para poder mejorar ese cuadro depresivo, ¿no? El riesgo de que por el bupropión el cuadro pase de un cuadro de depresión a manía es muy, muy bajo. Y finalmente, dentro de los estimulantes, tenemos a los anfetamínicos. Acá podemos mencionar a la anfetamina como tal, que es una sustancia que tiene uso médico. La anfetamina se la utiliza, por ejemplo, para el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Se puede utilizar en personas con narcolepsia. Pero a partir de la anfetamina se pueden generar, o se han sintetizado otras variantes. Y una de ellas es el éxtasis. Bueno, ahí tienen ustedes el nombre genérico del éxtasis, o MDMA también se le llama. Esta es una sustancia que tiene un potencial adictivo, podríamos decir, moderado bajo. No es tan adictivo el éxtasis. Es una sustancia que se popularizó mucho en las fiestas rave. Estas fiestas donde pues horas de horas suena la música electrónica y pues las personas saltan y bailan al ritmo de la música sin parar. Entonces el éxtasis provee u otorga a la persona esta fuerza y entusiasmo para seguir al ritmo de la música. El problema del éxtasis es que es fácil de sintetizarlo. Se lo puede sintetizar, por ejemplo, a partir de los antigripales. De hecho, hay una serie que es Breaking Bad, que muestra un poco cómo es el proceso, vamos a decirlo así, de fabricación de este tipo de sustancias. Y también se les llama drogas de diseño porque quienes las fabrican pueden no solamente fabricar el éxtasis, sino que en la pastilla pueden colocar otras sustancias, que pueden ser otros estimulantes, que pueden ser depresores o pueden ser sustancias alucinógenas. Por eso se dice de diseño, porque quien las fabrica puede diseñar la tableta que va finalmente a comercializar. Pero es justamente esta variabilidad la que las puede hacer peligrosas estas sustancias, porque a fin de cuentas quien la consume no puede saber a ciencia cierta exactamente qué se está llevando a la boca. Y podría ocurrir que la persona pues se intoxique con otro tipo de sustancias, ¿no? Aparte del MDMA como tal. Uno de los riesgos asociados al consumo del éxtasis es que la persona puede no darse cuenta de lo mucho que está saltando y bailando o del tiempo que ha pasado, y la persona podría, por ejemplo, no beber líquidos. Entonces podría desencadenar esto en deshidrataciones graves, con graves también alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Y pueden haber personas que realmente se mueren por golpes de calor. Por eso es que en este tipo de fiestas, pues generalmente van rociándoles con agua o dándoles agua gratis para que las personas vayan hidratándose, ¿no? Otro efecto también del éxtasis es que tiende a generar bastante empatías, les llaman drogas empatógenas también, porque quien consume el éxtasis rápidamente se siente muy ligado, muy vinculado a quienes tiene a su alrededor. Como les había dicho, el éxtasis no tiene un potencial adictivo tan alto, ¿sí? Entonces, quienes están metidos en la fabricación de estas sustancias, después de mucho investigar y de mucho tratar, encontraron otro derivado de estas sustancias que sí tiene un potencial adictivo muy alto, y es la metanfetamina. La metanfetamina es una sustancia cristalina que parece
hielo o vidrio molido y que se fuma. Recuerden una vez más, las sustancias que se fuman tienen un alto potencial adictivo. Entonces, esta sustancia tiene efectos un poco parecidos a la cocaína. Es muy, muy adictiva. Y una característica especial de los efectos de su consumo es la boca del fumador de metanfetamina, que es así. Ya les había anticipado que quien fuma sulfato de cocaína, pues puede llegar a tener también problemas a nivel de la salud oral. Esto se torna mucho más evidente incluso con la metanfetamina, al punto de que a esto se le ha llamado así, ¿no? Boca del fumador de metanfetamina. Del mismo modo, la metanfetamina produce gran serostomía y ustedes saben que la saliva pues produce una protección frente a las bacterias. Entonces, al no haber saliva en la boca, y bueno, obviamente la persona al estar tan enganchada con el uso de esta sustancia, pues lo último que le interesa es lavarse los dientes, ¿no? O cuidar las encías. Entonces, rápidamente sus dientes pueden dañarse de esa manera. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro? Bien, permítame que cambie un ratito de presentación para explicarles el resto. Entonces, la anterior clase simplemente les di un pantallazo de los tipos de consumo. Háganme recuerdo, por favor. ¿Con qué empecé la clase? ¿Les hablé de los patrones de consumo, tal vez, o todavía no? Sí, doctor, nos habla sobre los tipos de consumo, el tratamiento. A ver, acá, denme un minuto que ahorita les comparto mi presentación. En un mapa mental les expliqué todo eso, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, les he hablado ya del consumidor experimental, el instrumental, el social, el abusivo y el dependiente, y los criterios diagnósticos para dependencia junto con el tratamiento. sí, doctor. Sí, ya, de acuerdo. Estamos bien. Qué bueno. ¿Y los factores de riesgo? Es decir, ¿por qué una persona se puede volver adicta o consumir de manera perjudicial? Sí, también, doctor. También. Qué bien, ya. Pues ya, entonces con eso hemos terminado el tema de trastornos relacionados al consumo de sustancias. No, me falta esto. Esto más. Y bueno, esto está relacionado a la pregunta que me hizo una de ustedes en relación a si el uso de estas sustancias puede producir demencia. Dentro de los efectos de todas estas sustancias, se pueden dar cuadros de intoxicación, pues que van a depender del tipo de sustancia. Ya les he ido dando algunos cuadros clínicos de la intoxicación por estas sustancias. El uso de estas sustancias también puede producir delirium, ¿sí? Personas que consumen grandes cantidades de alcohol, grandes cantidades de cocaína, grandes cantidades de LSD, pueden desarrollar o pueden terminar desarrollando deliriums secundarios a la intoxicación. También es posible encontrar síndromes de abstinencia. Esto es especialmente posible con las sustancias depresoras y con las sustancias estimulantes. Y está en discusión el síndrome de abstinencia por la marihuana. Sí, hay algunos que dicen sí, produce síndrome de abstinencia y otros que dicen no, no es un síndrome de abstinencia. Pero lo cierto es que en grandes consumidores de marihuana, cuando dejan de consumir un mes o más, o a veces menos tiempo, sí hay cierta tendencia a la irritabilidad, problemas de memoria, puede haber un estado de disforia que pues mejora mucho con
la vuelta al consumo de la sustancia. Pero es muy importante tomar en cuenta el síndrome de abstinencia por las benzodiazepinas y por el alcohol. De hecho, cuando hablamos, si ustedes recuerdan, de delirium, les había dicho que desde el punto de vista terapéutico, los deliriums eran los deliriums por alcohol o benzodiazepinas y los otros deliriums, ¿no es cierto? Cuando hablamos de delirium secundario a síndrome de abstinencia de alcohol, hablamos de delirium tremens, y cuando es delirium por secundario a uso de benzodiazepinas, es delirium por secundario a síndrome de abstinencia por benzodiazepinas nomás. Ojo, noten esto ustedes. El alcohol y las benzodiazepinas pueden producir delirium por dos mecanismos. O porque se ha consumido mucho, es decir, por una intoxicación, o porque previamente hubo un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Generalmente ahí es donde caen en las preguntas del examen. A veces como que les cuesta diferenciar qué delirium es el que tiene la persona, si será porque se ha tomado al hilo por una apuesta media botella de vodka, eso es secundario a una intoxicación. Pero si el delirium la persona lo tiene porque hace 4 días no sale de su casa porque hay cuarentena rígida por COVID, no, pues eso no es por intoxicación, es por síndrome de abstinencia. ¿Sí? ¿Tuvieron la oportunidad de escuchar el caso clínico que les subí de este señor que pues tiene alcoholismo? ¿Lo escucharon? Está en el canal de la anterior clase, por si acaso. Su silencio me preocupa. Creo que no lo han escuchado. Les estoy copiando en este momento el vínculo al caso clínico en el canal de esta clase. Escúchenlo, por favor, porque de una manera muy, muy clara y, bueno, sobre todo muy vivencial, este hombre relata todos los fenómenos relacionados al síndrome de abstinencia y al delirium. Les va a ser muy útil escuchar de primera mano cómo una persona con alcoholismo pues experimenta este tipo de fenómenos, ¿ya? Bueno, quienes consumen estas sustancias pueden presentar también síndromes ansiosos. Es más común que la persona tenga síndromes ansiosos con las sustancias estimulantes o con las sustancias psicodislépticas. Por ejemplo, quien consume cocaína, metanfetamina, puede desarrollar ansiedad. Pero también quien ha consumido LSD, marihuana o alguna de estas otras sustancias tipo peyote, hongos, San Pedro, ayahuasca, también podría desarrollar síndromes ansiosos. Muchas veces en el medio de consumo se le llama a esto los malos viajes, ¿no? En el caso específico de la marihuana se le llama la pálida. No se sabe muy bien por qué algunas personas tienen esta predisposición idiosincrática a desarrollar la pálida en el caso de la marihuana. En el caso de las otras sustancias, parece que influye mucho el estado emocional en el cual la persona está consumiendo tal sustancia. Alguien que está muy enojado, que está muy, no sé, con frustración, que está triste o realmente ya está asustado, temeroso, consumiendo este tipo de sustancias podría tener mayor predisposición a desarrollar estos síndromes de ansiedad, ¿no? Que pueden tener características muy, muy parecidas a, por ejemplo, ataques de pánico. Es menos común encontrar síndromes ansiosos, por ejemplo, con depresores, porque a fin de cuentas, más bien estas sustancias tienden a tranquilizar. No obstante, hay personas que pueden tener reacciones paradójicas, por ejemplo, a las benzodiazepinas. Esto se puede ver, por ejemplo, en personas de la tercera edad.
Hay algunos viejitos, viejitas a quienes se les da, por ejemplo, clonazepam, alprazolam, y en lugar de tranquilizarlos, de que duerman mejor, más bien se agitan, se ponen más hiperactivos, se pueden poner incluso más ansiosos. Es raro, pero puede ocurrir. Yo he visto uno o dos casos a lo largo de mi vida profesional. Incluso una vez vi un caso terrible en un muchachito de 19 años. Eh, Creo que estaba atravesando por un problema familiar. Entonces, la madre, que era médico, le dio un alprazolam. Y pues no se llegó a agitación psicomotriz el muchacho al punto que lo tuvieron que llevar de urgencia al hospital psiquiátrico, ¿no? Para que lo atendieran. Y en estos casos, bueno, obviamente no se le va a dar más benzodiazepinas, ¿no? En este caso se lo trató más bien con antipsicóticos, ¿no? Se le colocó más bien haloperidol para apaciguar su estado. Entonces, más raro con depresoras, pero puede ocurrir. Con respecto al síndrome psicótico, esto ya les había adelantado, es más común con sustancias estimulantes, ¿no? Cocaína, metanfetamina, cafeína. Con depresoras es muy raro, ¿no? Un síndrome psicótico por alcohol, por opioides, por benzodiazepínicos, por fenobarbital es muy, muy raro. Prácticamente no se ve. Pero por LSD, por marihuana, por peyote, por San Pedro, por ayahuasca es posible. Síndromes depresivos es más común con sustancias depresoras, obviamente, ¿no? En el caso de los estimulantes, no por el uso de las sustancias, sino más bien por el síndrome de abstinencia. Alguien que ha estado consumiendo cocaína, no sé, 2 semanas y que bruscamente cesa de consumirla, puede desarrollar un síndrome depresivo muy severo. Síndromes maníacos, más probable con sustancias estimulantes, ¿no? Y demencia, y esto, bueno, respondiendo nuevamente a su pregunta, a la pregunta de una de sus compañeras, con cualquiera de las sustancias. Peor todavía si la persona combina, que además es un fenómeno que puede pasar. Hay personas que pueden desarrollar adicción al alcohol y a la marihuana, o a la marihuana, al tabaco y a la cocaína. A este tipo de cuadros se les llama adicciones múltiples o dependencias múltiples. ¿Sí? Y ya para terminar, decirles que en el caso de las adicciones específicamente, es perfectamente posible que una persona, y no sé por qué no está acá, que una persona tenga, creo que está aquí, así acá. Creo que ya les dije, pero bueno, si no, o sea, si ya les he dicho, ni modo, mejor repetirles a no decirles. Cuando tienen ustedes un trastorno mental, cualquiera de estos u otros, asociados a una dependencia, a esa asociación se le llama trastorno dual. Si ustedes en un artículo de investigación o en un libro leen patología, se llama patología dual, se está refiriendo a una persona que tiene una adicción asociada a algún otro trastorno mental. Es patología dual. Muy bien. ¿Ninguna duda o pregunta más hasta aquí? Creo que no. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a el último tema y con el cual vamos a terminar la materia, que es el de psiquiatría de urgencias. Me da mucho gusto que no estemos tan atrasados, la verdad, con sus compañeros del grupo A, no, del grupo B. He tenido que correr tanto que pues me da mucha pena, pero bueno, con ustedes voy a poder ir un poquito más calmado, más bien. ¿Pueden ver mi pantalla?
Sí, doctor, se ve. Sí, ya. Hay tres situaciones en el quehacer médico que atañen mucho a la psiquiatría y que pueden poner en riesgo la vida o la seguridad de una persona. Estas situaciones son aquellas personas que tienen una crisis emocional, aquellas personas que tienen agitación psicomotriz, es decir, aquellas personas que están violentas, y aquellas personas que han intentado o están pensando en suicidarse. Sí, estas tres situaciones deben ser manejadas adecuadamente, no por los psiquiatras, sino más bien por ustedes. Generalmente estos cuadros vienen pues a urgencias, ¿no? Y pues en la madrugada, muy tarde en la noche, porque muchos de ellos se pueden asociar, por ejemplo, a consumo de sustancias, ¿no? Alcohol, algún otro tipo de sustancias. Entonces, a esas horas pues no van a encontrar ustedes un psiquiatra de guardia, ¿no? Por lo menos no acá en Bolivia. En otros países, si ustedes van a ejercer la medicina, pues sí, probablemente encuentren sí algún psiquiatra de guardia o algún residente de psiquiatría de guardia, entonces van a poder estar más cubiertos. Pero si se quedan acá, ni modo, mejor presten buena atención a esta clase. El día de hoy vamos a empezar, y no creo que nos dé para ver más, vamos a hablar de paciente agitado o violento. Para esto, les he subido ya a la clase correspondiente unos videos de justamente una dramatización de una persona que tiene agitación psicomotriz. Por favor, vean esos videos, ¿sí? Cuando hablamos de una persona con agitación psicomotriz, nos estamos refiriendo a alguien que está agresivo. Si ustedes recuerdan esa especie de pirámide de síndromes que les mostré en la segunda clase, encabezando todos los síndromes estaba el síndrome de agitación psicomotriz y les dije, no voy a hablar en mucha profundidad con respecto a esto, va a ser tema pues de la última clase de la materia y bueno, aquí estamos. Y en personas que están así, pues no se puede muchas veces hacer mucho análisis, no se puede profundizar mucho en por qué la persona se ha puesto así, porque la persona simplemente no es susceptible a ser entrevistada o no quiere ser entrevistada, o entrevistarla puede suponer un riesgo para la seguridad de uno mismo. No obstante, la evaluación inicial, aunque sea mirando a la persona, nos puede aportar algunos datos útiles. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros evaluar del estado mental de alguien que está totalmente fuera de sí y muy agresivo? Lo que podemos evaluar, por ejemplo, es su nivel de conciencia. Podemos evaluar si su conciencia está normal, o a lo mejor la persona estará obnubilada, o a lo mejor la persona estará hipervigilante. El nivel de conciencia ya nos puede dar algunos datos de cuál puede ser la causa de esa agitación psicomotriz. Encontrarnos a alguien obnubilado, por supuesto que nos tiene que llevar a pensar que puede ser una causa física, la causa de la agitación psicomotriz. Por ejemplo, ¿en qué personas deberían sospechar ustedes? No, mejor dicho, no. ¿En qué deberían pensar ustedes si encuentran una persona agresiva pero obnubilada? Automáticamente, ¿cuál es la primera etiología que se les debería ocurrir? ¿Delirio? Delirium. Muy bien. Entonces dicen, ay, este paciente parece que está con delirium. Directamente, así a ojo cerrado. Si por el contrario encuentran a una persona súper agresiva, más bien hipervigilante, ¿en qué deberían pensar? Ahora que hemos acabado de ver el tema de sustancias psicoactivas. Agitación, doctor, psicomotriz.
pero secundario ¿a qué? Si la persona está más bien hipervigilante. ¿Alguna sustancia? ¿De qué tipo? Estimulante. Eso es. Y dentro de las estimulantes, ¿cuál se les ocurriría? ¿Cuál creen? La cocaína, pues muchachos, ¿no? Esa es la que más, a la que más accesibilidad se tiene, ¿no? Entonces, alguien muy agresivo, hipervigilante, entonces probablemente el cuadro sea por cocaína. Son sospechas diagnósticas, ¿no? Al final de cuentas, lo que más importa en este caso es rápidamente controlar esa conducta. Ya después ustedes podrán corroborar que pues sus sospechas eran ciertas o no. Pero ya con esto ustedes ya tienen algunas ideas que les van a permitir enfocar mejor su manejo. Em, la orientación quizás directamente no sea posible indagar, porque bueno, tendríamos que preguntar a la persona dónde está, quién es usted, cómo se llama, con quién vive, qué hora es, qué fecha es, etcétera. A lo mejor la persona no tenga la gana siquiera de responder a nuestras preguntas, pero, pero la conducta de la persona nos puede dar datos muy valiosos de cuál es el grado de orientación que tiene la persona. Y para esto, nuevamente les recomiendo encarecidamente que vean los videos que les he subido, porque justamente en el caso clínico dramatizado que está allí, ustedes se van a dar cuenta cómo la conducta les va a dar datos de la orientación de una persona. En cuanto a la conducta, bueno, no hay donde perderse, pues va a haber una agitación psicomotriz. La persona va a estar tensa, con los puños apretados, puede haber hiperactividad constante, rubicundez, el lenguaje puede ser amenazador o soez. En cuanto al estado de humor, pues puede predominar el enojo o la furia, pero también podría haber temor o terror. Por ejemplo, no es infrecuente que una persona con un ataque de pánico, en pleno ataque de pánico, pueda tornarse agresiva. No porque esté enojada, sino porque no sabe cómo más lidiar con ese terror que en ese momento está experimentando. Entonces uno, por ejemplo, se puede acercar a una persona que está con su ataque de pánico y la persona puede patear, puede arañar, puede escaparse de quien uno, de la persona que se está acercando. O también la persona podría más bien manifestar la habilidad afectiva, ¿no? Es decir, súbitamente tornarse furiosa, súbitamente llorar o súbitamente mostrarse eufórica. Estos cuadros de la habilidad afectiva son comunes, por ejemplo, en las intoxicaciones no muy graves, no tan severas, por ejemplo, de alcohol. ¿Sí? También son posibles de ver en personas que se han intoxicado con estimulantes, ¿no? Por ejemplo, personas que están bajo efecto de cocaína, de anfetaminas, podrían también tener la habilidad afectiva. En cuanto al pensamiento, bueno, uno puede escuchar lo que la persona esté diciendo, ¿no? La persona puede estar gritando, puede amenazar, pero entre grito y amenaza, uno puede obtener datos de más o menos cuál será la causa de por qué está actuando de esa manera. A lo mejor la persona pueda gritar, ustedes me quieren matar o me están envenenando, dejen de perseguirme, ¿qué les pasa? Los voy a denunciar. Entonces ya uno va armando ahí un poco el esqueleto o el armazón de ideas que pueda la persona estar teniendo. Puede ser que la persona tenga ideación de tipo paranoide o pueda que la persona tenga ideas obsesivas relacionadas a la violencia. En cuanto a la sensopercepción, igual la conducta nos puede dar datos valiosos. Por ejemplo, la persona podría hablar sola o la persona podría estar luchando contra algo pues, que nadie más ve, ¿no? Dando de patadas y puñetes en el aire, por ejemplo.
Eso nos indica claramente que esta persona está con alucinaciones. ¿Hasta acá estamos bien? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ahora, si da tiempo, porque a veces no hay tiempo y se presenta ahí el paciente agitado y hay que actuar ya nomás, pero bueno, si da tiempo, es importante revisar los antecedentes de la persona. Sería ideal, por ejemplo, que ustedes accedan a la historia clínica previa de la persona. Entonces, en la historia clínica deberían buscar antecedentes de actos violentos en el pasado, de auto y heteroagresión. Esto les va a permitir evaluar hasta cuán agresiva se puede poner la persona, ¿no? Si la persona ha tenido un comportamiento riesgoso o ha habido crueldad hacia personas o animales. Esto también les da una idea clara de hasta qué punto la persona podría representar un peligro en ese momento. Y claro, también hay que evaluar la capacidad de daño, ¿no? No es lo mismo tener un viejito de 85 años, de 1,68 y de 55 kilos, con delirium y agitado, que tener a un militar cinta negra de 1,88 y 100 kilos agitado, ¿no? Ese tipo de variables deben considerar ustedes también al momento de evaluar a una persona con agitación. Probablemente, pues, se tienda a tratar de contener más rápidamente a la persona que tiene mayor potencial de producir daños. Dentro de los antecedentes también es importante indagar sobre el uso de sustancias, si se puede, si la persona viene con algún familiar, algún conocido, hay que preguntar si la persona no consumirá marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. O si a lo mejor la persona no tiene alguna enfermedad física neuropsiquiátrica. A lo mejor la persona tiene epilepsia, o tiene esquizofrenia, o tiene trastorno bipolar, o tiene lupus, o a lo mejor tiene hidrocefalia. Todo lo que ataña al sistema nervioso central, es decir, como enfermedad, es relevante para más o menos tratar de ver si esa no será la causa. Si da tiempo, se pueden indagar antecedentes delictivos y ver también rasgos de personalidad, ¿no? Dentro de los trastornos de personalidad o rasgos de personalidad que con mayor frecuencia tienden a la agitación psicomotriz, están la personalidad del límite, la personalidad paranoide y la disocial. Es más común que se agiten los varones más que las mujeres, ¿no? Y pues si da tiempo, se puede indagar además la capacidad para afrontar frustraciones y también el grado de estabilidad social, ¿no? Es decir, si la persona tiene trabajo, si la persona tiene una familia funcional o no, si hay soportes psicosociales que tenga la persona. ¿Sí? Esto va a ayudar a que tengan una idea mucho más global de la persona. Entonces, una vez que han obtenido esos datos, que han hecho el examen del estado mental hasta donde se ha podido, la gran pregunta es, ¿esta agitación psicomotriz será de origen físico o será de origen psiquiátrico? Dentro de las agitaciones psicomotrices de origen físico o somático, en primer lugar siempre, por frecuencia, está el delirium. Y esto ustedes realmente es pan de cada día, muchachos. Yo podría decirles sin exagerar que de 10 interconsultas que me dan en el hospital, 7 son de personas que tienen síndromes confusionales o delirio. Y las otras 3, bueno, son personas con depresión, con trastornos de adaptación, alguna vez algún paciente psicótico, pero la mayor parte son pacientes con delirium. Y tiene lógica, ¿no? Es un hospital general, hay personas con enfermedades graves, hay personas adultas mayores. Recuerden que el ser adulto mayor es un factor de riesgo para el delirium, ¿no? Peor todavía si la persona adulta mayor tiene demencia, eso es casi cantado que la persona que tiene delirium, perdón, que tiene demencia y que es adulta mayor, si se interna es
Lo raro es que no haga un delirium, más bien. También pueden haber deliriums, perdón, cuadros de agitación psicomotriz en personas con demencia, ¿no? O sea, con demencia nomás, no con delirium, solamente con demencia. Y también en personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque la persona con demencia y con discapacidad intelectual tiene una menor capacidad de hacer frente a las frustraciones, de hacer frente a los cambios. Entonces, ya les había dado el ejemplo, ¿no? Una persona con demencia a quien no se le alcanza la chompa roja de lana que quería ponerse ese día, pues es perfectamente que agarre una silla, un vaso, un plato y la lance al cuidador, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de agitación psicomotriz, a fin de cuentas. Y caso parecido ocurre con algunas personas con discapacidad intelectual también. Como no, dentro de la agitación de origen físico están las intoxicaciones o los síndromes de abstinencia por sustancias psicoactivas. Entonces acá deberíamos indagar sobre antecedentes de uso o suspensión de consumo de alcohol, benzodiazepinas u opioides, o de uso o de suspensión de cualquier otra sustancia psicoactiva. También otra causa común de agitación psicomotriz es en personas con epilepsia que a las pocas horas de haber tenido una crisis ictal, por ejemplo, una convulsión, empiezan a tener estos grados de agitación psicomotriz. No, generalmente estos cuadros de agitación psicomotriz están dentro de un cuadro de delirium post-ictal. Es muy común esto. Dentro de las causas psiquiátricas de agitación psicomotriz, tenemos dos grupos a su vez. Aquellas agitaciones psiquiátricas psicóticas y aquellas no psicóticas. Dentro de las psicóticas podemos mencionar a la esquizofrenia, que puede ser una persona que, por ejemplo, dejó de tomar su haloperidol o su quetiapina o su olanzapina. Recuerden que las personas con esquizofrenia muchas veces no tienen juicio de enfermedad. O puede ser una persona que esté en su primer brote psicótico. Un muchacho, no sé, de 23 años, que de repente empiece a pensar que los vecinos lo quieren matar y que le envían mensajes obscenos a su mente, ¿no? Es decir, que está empezando la esquizofrenia. Entonces, se puede agitar y, bueno, puede llegar de urgencia al hospital general. También la fase maníaca del trastorno bipolar y menos común, pero es posible, personas con cuadros depresivos agitados. Es decir, son aquellos cuadros de depresión, pero que tienen un componente ansioso muy intenso. Estas personas también podrían tener una depresión, perdón, unos cuadros de agitación intensa, ¿no? Obviamente, estos cuadros de depresión agitada deben tener un componente psicótico para estar acá, ¿no? Puede haber una persona, por ejemplo, que empiece a escuchar la voz del demonio, que le diga que se va a ir al infierno, y la persona puede identificar, no sé, por ejemplo, a la familia que como los acólitos del demonio y pueda irse contra ellos, ¿no? Entonces ahí es donde pueden desarrollar la agitación. Dentro de los cuadros de agitación psiquiátrica no psicótica están las crisis de ansiedad. Un ataque de pánico, por ejemplo, puede tornarse agitado. Los trastornos disociativos también. Recuerden, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostré un video de una muchacha embarazada que le estaban llevando en una ambulancia? En este caso había un trastorno parecía de trance y posesión, ¿no? Esta mujer estaba convencida de que pues el demonio se le había entrado al cuerpo. Y en ese estado la persona también puede mostrarse agitada. Puede arañar, puede tratar de escaparse, puede producir daño. En los casos de autismo, de personas con trastorno del espectro autista, también podrían haber cuadros de agitación psicomotriz, porque las personas con este tipo de trastorno suelen tener muy poca tolerancia también a los cambios.
sus actividades y sus intereses pueden ser muy restringidos. Por ejemplo, puede haber una persona con este trastorno que, por ejemplo, no tolere la música con pianos, por ejemplo. Y de repente que pues un domingo pase un camión de helados con una música llamativa, pero a piano. Esta persona con trastorno del espectro autista podría perfectamente agitarse, ¿no? O una persona, por ejemplo, que no le guste el ruido de los fuegos artificiales, pues en Año Nuevo podría realmente tener una crisis de agitación psicomotriz. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta con respecto al origen o a las causas de la agitación psicomotriz? No, doctor. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Y ahora nos vamos a ir con el manejo. ¿Qué hacemos con esta persona con agitación psicomotriz? Pues representa un reto porque nosotros decimos, bueno, tenemos que identificar si la causa es física o es psiquiátrica, pero en gran parte esto va a depender de los exámenes físicos o de los exámenes de laboratorio o de gabinete que le podamos hacer. Pero si está agitada, ¿cómo le hacemos? Entonces, dentro del manejo se consideran 3 pasos. Primero, intentar la contención verbal. Segundo, realizar la contención química. Y tercero, la contención física. Siempre debería mantenerse ese orden. Nunca se empieza, por ejemplo, directamente con la contención física. ¿De acuerdo? Salvo que sea una persona, un paciente muy conocido. Que sepamos que sus cuadros de agitación psicomotriz no responden a la contención verbal ni a la contención física. Ahí sí, bueno, estaría justificado directamente ir a la contención física. Pero si es una persona que ustedes están viendo por primera vez, siempre primero intentar contención verbal, luego contención química y después recién la contención física. Vámonos entonces con la contención verbal. ¿Qué es esto? Pues básicamente es charlarle a la persona, es decir, tranquilizarla, ¿no? Esto requiere habilidad, muchachos, ¿no? Es una habilidad pues que se va desarrollando con la experiencia. Yo les puedo dar algunas pautas así hablándoles, pero es la experiencia de los años del ejercicio de la medicina que les va a dar a ustedes las estrategias, los tips que van a permitir pues cada vez hacer mejores contenciones verbales. Pero hay algunos principios que se deben seguir. Por ejemplo, primero, nunca se hacen contenciones verbales solos. Es decir, cuidado que pues se las den de osados o algunos de ustedes y de repente quieran hablar con el paciente a solas en el consultorio. No, no se hace eso. Si el paciente está con agitación, si él o la paciente están con agitación psicomotriz, ustedes deben entrevistar a la persona cerca de sus familiares o del personal de enfermería o del personal de seguridad. Si la persona dice, no, no quiero verlos a estos malditos, que se vayan, o quiero hablar con usted a solas, lo máximo que podrían hacer ustedes es entrar en un consultorio siempre con la puerta abierta y con el personal de salud ahí apostado en el vano de la puerta. Y además, siempre después de que hayan revisado a esta persona. No vaya a ser que en medio de la entrevista la persona saque un cuchillo de la bota o un arma y pues los ataque. Puede pasar, ha pasado. Solamente en ese caso podrían ustedes acceder a esto. Pero en general siempre se hace la contención verbal acompañados. Obviamente deben ustedes estar tranquilos, deben estar calmados, ¿no? Su manera de hablar debe ser tranquila, nunca emitir juicios de valor, siempre tratar de mantenerse al mismo nivel, esto hablando del lenguaje no verbal. ¿Se acuerdan de este video que les mostré, no es cierto?
adulto mayor que estaba en diálisis y que conversa con su doctora. Al principio, en la primera entrevista, la entrevista sale muy mala, el paciente se enoja mucho y en parte uno podría decir porque la doctora estaba de pie y él estaba sentado. No, no es bueno eso, es mejor siempre. Si el paciente está sentado, siéntense ustedes también. Se pueden tolerar algunas inconductas. No podemos esperar que porque el paciente va a hablar con nosotros, automáticamente baje la voz, por ejemplo, o que se quede muy quietecito en la silla y nos responda amablemente a todo lo que le preguntemos. No. Es de esperar que la persona siga gritando, siga enojada, pueda dar, por ejemplo, de golpes al escritorio, pueda pararse de la silla y caminar ansiosamente por el consultorio, por el pasillo. Se puede tolerar. Mientras esa conducta no represente un daño, un potencial daño a la infraestructura u otras personas, es mejor no limitar demasiado estas inconductas. Lo más importante en la contención verbal es la escucha, pero debe ser una escucha activa. ¿No? Debemos preguntar de manera muy amable qué está pasando, por qué está así, cuáles son las circunstancias que han hecho que esta persona haya llegado al hospital. Muchas personas que tienen agitación psicomotriz, con el solo hecho de encontrar a alguien que les escuche y al poder verbalizar todas las ideas que tienen o los temores que tienen, pueden tranquilizarse solamente con el hecho de sentirse escuchadas. ¿De acuerdo? Esto se puede potenciar más todavía si nosotros reforzamos la idea de que estamos de su lado y de que no representamos ningún daño al darle algo así como ofrendas de paz, como por ejemplo ofrecerle un lugar para sentarse o un lugar donde esté más cómodo, un vaso de agua, un cigarrillo incluso. Eso va a depender de la creatividad que ustedes tengan o algo de comer. Les cuento una vez, vamos a terminar acá porque igual no me da para continuar con el resto, pero les cuento una anécdota de cómo una vez tuve que ingeniármelas para atender a un paciente agitado. Este era un muchacho alto, flaco pero alto, que venía del Chapare. Su familia era dueña de uno de los hoteles del Chapare y pues el muchacho había entrado en drogas. Era especialmente frecuente su consumo de marihuana y ya tenía historial en el hospital psiquiátrico por haber llegado con cuadros de psicosis secundaria al consumo de marihuana y de cocaína, pero en esta ocasión había estado fumando marihuana. Pero entró pues en un estado de psicosis y además una psicosis con agitación psicomotriz. Había roto su ropero, había lanzado por la ventana un televisor, terrible. Estaba tan agresivo, tan agitado que tuvieron que amarrarlo y llevarlo en la movilidad hasta el hospital psiquiátrico. Entonces, bueno, era la madrugada, me llaman desde recepción, me dicen, doctor, paciente. Bueno, pues tuve que salir. Y ya, pues antes de llegar a los consultorios ya escuchaba, ¿no? Los gritos del muchacho. Entonces dije, esta va a estar peluda. Bueno, entonces llego y el muchacho estaba sentado en la silla con las manos amarradas, la familia dentro del consultorio, un enfermero, y gritando, ¿no? Malditos, ¿cómo es posible que me hagan esto y no sé qué? Y yo entro y le digo de qué manera le podría ayudar en ese momento y me dice que salgan estos malditos. Bueno, entonces pedí a la familia que saliera. Esto tranquilizó en parte al paciente. Y estando más tranquilo y cuando vio pues que yo había hecho más bien que estos malditos, entre comillas, salieran del consultorio, el enfermero estaba ahí, por supuesto, pedí que le desamarraran. Y lo habían amarrado de una manera un poco extraña. Tenía las manos cruzadas adelante del pecho. Estaba así amarrado. Y cuando lo desata el enfermero, resulta que lo que él estaba agarrando con las manos y en su pecho
era una especie de cantarito de barro. Y él me dice que había inventado una máquina del tiempo, que era esta que estaba agarrando en su mano, pero que estos malditos la habían arruinado y que él tenía que arreglarla. Él agarra, la agita un poco y claro, se notaba que adentro había algo. Y cuando la vacía, pues ahí adentro había clavitos, una tuerca o ¿qué es un tornillo. O sea, pues, pero en la mente de este muchacho, esta era su maravillosa máquina del tiempo. Obviamente estaba psicótico, no lo podía mandar a la casa así, y pues meterlo al hospital psiquiátrico, o sea, al pabellón, quiero decir, hubiera sido muy traumático, ¿no? Porque el paciente además que dejó muy en claro que no quería ser internado. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me fijo y en la frente tenía él una herida. Entonces le dije, mira, antes de que te vayas a la casa, permite que te cure la herida que tienes ahí, se te puede infectar. Acá no tengo un equipo de curación, entonces acompáñame, por favor. Entonces el paciente me siguió muy tranquilamente. Entramos, bueno, no conocen ustedes el psiquiátrico, pero de los consultorios al pabellón de internación, pues hay que cruzar un patio enorme. Pero el paciente estaba muy tranquilo, o sea, confiaba en mí. Entonces entramos hasta el pabellón, nos abrieron la puerta, la cerraron, eso ya se cierra con llave, o sea, ya adentro él no tenía escapatoria. Pero entramos hasta la enfermería, él se tranquilizó porque ahí pues es como toda enfermería, ¿no? Hay medicamentos, hay material para hacer curaciones, etcétera. Y le hice la curación como debería hacerse. Y luego le digo al enfermero, por favor, licenciado, páseme la vacuna antitetánica. Y le guiñé el ojo. Y el enfermero pues ya sabía, ¿no? Que la vacuna antitetánica no era tal, sino que era una combinación, en esos tiempos había todavía, una combinación de levomepromacina y de haloperidol. Y ustedes saben, el haloperidol pues es un antipsicótico y la levomepromacina también, pero es un antipsicótico sumamente sedante. Aquí está la vacuna, doctor, me dice el enfermero, y pues le coloco en el hombro. A los 2 minutos, quizás menos, este muchacho estaba profundamente dormido. No hubo ningún escándalo, la familia no se traumatizó más de ver que su hijo estaba ingresando pataleando, gritando al pabellón, no pasó absolutamente nada de eso, ¿no? Y al día siguiente seguramente el muchacho se despertó ya menos psicótico o quizás ya sin psicosis. Entonces, a eso se refiere acá con esto de ser creativos. Pues esto ya la experiencia o la misma circunstancia va a ir guiándoles para poder sobrellevar de mejor manera este tipo de situaciones. ¿Ya? Vamos a quedar acá, se nos ha ido el tiempo. La siguiente clase voy a terminar de explicar la contención química, la física, y voy a hablarles además de, repito, paciente con intento suicida y paciente en crisis. Vean por favor los videos que les he subido de paciente agitado. Es muy interesante de ver este caso clínico, esta dramatización, y me va a ayudar también a que ustedes pongan en contexto esta explicación que les estoy dando. ¿Hasta acá tienen alguna duda o pregunta? No, No, doctor. doctor. No. Ay, por error había... He copiado, bueno, se van a fijar, es la clase del 8 de julio. No sé si tienen acceso a esa clase o no todavía. Creo que sí, ¿verdad? Por si acaso se los voy a copiar. He copiado unos videos de la clase de Sí, sexualidad sí, doctor. que sí pueden verla. Sí, Bueno, por hay si 6 videos, ¿no? sí. Vean los de urgencias. ¿Qué es lo de... Ay, ¿dónde está? Sí, los que dicen URG. Los que están abajo no eran para ustedes, eran para los del grupo de ayer. Los voy a tener que volver a copiar. Si gustan, pueden verlos. Es que lo que pasa es que por el tiempo he tenido que sacrificar el tema de sexualidad. Ese tema no lo hemos visto. Estas son unas clases de YouTube que, bueno, grabadas que había puesto hace tiempo. Si les interesa, pueden verlos. Y bueno, los videos también que están ahí abajo, que son relacionados al tema de sexualidad. Pero esto no va a entrar al examen, por supuesto. Lo que sí deben ver
para la materia es los casos de urgencias. ¿Listo? Muy bien, entonces nos vemos por favor el siguiente jueves. Que les vaya muy bien. Adiós. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.